Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado. A mí me tocó la sesión de prerrogativas y fiscalización. Yo soy Darío Mora Jurado. También soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Y quiero decirles que en cualquier momento pueden participar, pueden abrir su micrófono o poner una manita ahí en su pantalla o en el chat y pueden participar sobre cualquier este, pregunta o duda que tuvieran sobre el tema. El tema de prerrogativas y fiscalización, pues es un tema muy importante. Sobre los partidos políticos, lo vamos a ver en la sesión de hoy y en la sesión de lunes. Entonces, cualquier tema que tuvieran ustedes interesante, me lo pueden hacer o me lo pueden señalar en el momento que ustedes estimen pertinente. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, vamos a definir un tema muy importante: cuáles son las prerrogativas y cuál es la fiscalización. Tenemos que señalar que las prerrogativas muchas veces nos señalan o parece que son también derechos, pero ¿cuál es la diferencia, no, entre prerrogativas y derechos? La diferencia es que, hablando de este tema de no de partidos políticos, la diferencia es que prerrogativas no son iguales a los derechos, porque prerrogativas son aquellas que no son iguales para todos. En el tema de partidos políticos, pues todos los partidos políticos, una vez que obtienen su registro, obtienen el 3%, les dan su registro, entonces tienen derecho a una serie de prerrogativas. Entre ellas está tiempos en radio y televisión, financiamiento público y financiamiento, bueno, también tienen derecho al financiamiento privado. Sin embargo, se llaman prerrogativas porque no son iguales para los mismos. Es lo que vamos a estar analizando el día de hoy y el día de lunes. Las prerrogativas no son iguales para todos los partidos políticos, sino algunos tienen derecho a más, otros tienen derecho a menos prerrogativas. Por eso no se habla de un derecho específico así, porque no es igual para todos. Hay una fórmula ahí que vamos a analizar, que ya ha sido cuestionada en diversas ocasiones, porque pues dicen que no es equitativa en la contienda. Vamos a ver cómo tanto para tiempos en radio y televisión como para un financiamiento público, la figura o la fórmula que tenemos en la legislación es 30-70. 30 para todos los partidos políticos, igual, de la misma forma, en tiempos en radio y televisión y en financiamiento público, y el otro 70 es lo que se cuestiona, porque ese 70 se divide entre los partidos políticos, pero conforme les fue en la última elección de diputaciones federales. Y entonces no es igual para todos. Si a mí me fue muy bien como partido político en la última elección federal, pues voy a tener mucho mayor financiamiento público que a un partido que le fue mal en la última elección de diputaciones federales. Por ejemplo, ya lo vamos a ver después, pero o sea, el que le fue mejor en este 2021 en diputaciones federales fue el partido de Morena, y entonces el partido Morena va a tener mucho mayor financiamiento que otros partidos. A los que les fue regular, pues van a tener más o menos por ahí la mitad de lo que le dieron, de lo que le van a dar a Morena, y los que les fue mal, pues van a tener pues prácticamente una cuarta parte de financiamiento de lo que va a tener Morena. En fin, vamos a ver todos esos temas poco a poco, ¿no? Pero primero quiero decirles que pues todos estos temas llegan al Tribunal Electoral ya en última instancia. El Tribunal Electoral es el que emite pues diversos criterios, ¿no? Diversa jurisprudencia que se emite relacionada con estos temas de prerrogativas y fiscalización, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que señalar que obviamente, pues para vivir en un país constitucional, democrático, de derecho, pues necesitamos que se cumplan con 3 puntos, ¿no? Primero, para vivir realmente en una democracia, ¿no? Primero, necesitamos que estén ahí los principios constitucionales y la protección de los derechos humanos de todas las personas plasmados en un documento, ¿no?
En México pues, tenemos la Constitución y los tratados internacionales, los instrumentos internacionales, los cuales suscribe el Ejecutivo, ratifica el Senado, que son obligatorios para el Estado mexicano, donde se incorporan derechos humanos, ¿no? La protección de diversos derechos humanos. Entonces, ¿dónde están los documentos donde se plasman derechos humanos y principios constitucionales? Pues en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, por esa parte, nuestra calidad democrática en México es buena, pero la segunda parte que se necesita es las autoridades que protejan nuestros derechos humanos. En ese tema, en México, hay que señalarlo, esta protección se divide en dos. Estamos así como en un híbrido que no sucede en otras partes del mundo. En México, por ejemplo, en España o en Alemania, en Costa Rica o en Colombia, pues ahí tienen todos estos países y otros muchos más, tienen un tribunal constitucional. ¿Qué quiere decir tribunal constitucional de última instancia? Pues que es un tribunal que tiene jurisdicción constitucional y que va a aplicar la Constitución y los tratados internacionales sobre cualquier norma. Es decir, si hay contradicción en una norma secundaria y una disposición constitucional, pues lo que se va a aplicar es la disposición constitucional. Entonces nosotros como ciudadanas o ciudadanos, pues podemos acudir a un tribunal constitucional en un momento dado a decirle, oye, pues aquí esta norma, por ejemplo, es inconstitucional. No, eso es un tribunal constitucional, el que va a proteger las disposiciones constitucionales y en el caso de México también las disposiciones convencionales, los instrumentos internacionales. Bueno, pero en México es un caso muy particular porque en México tenemos un híbrido. Pues ¿cómo que un híbrido, no? Sí, en México tenemos dos tribunales constitucionales, no uno. El primero es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como en España tienen, ¿no?, un tribunal constitucional, en Alemania tienen otro, en Italia tienen la Corte Constitucional, ¿no? En Francia tienen el Consejo Constitucional, que es un tribunal constitucional, ¿no? En México tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta ahí vamos bien como en todos los demás países en el mundo. Sin embargo, en México tenemos otro, también constitucional, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué también es un tribunal constitucional? Porque tiene jurisdicción constitucional. Puede interpretar la Constitución, puede interpretar los tratados internacionales y cuando exista una contradicción de normas, pues el Tribunal Electoral va a resolver esa contradicción, siempre aplicando los principios constitucionales y protegiendo los derechos humanos de todas las personas. En última instancia. Entonces, ¿por qué hay dos en México? Porque un tribunal constitucional protege estas disposiciones en todas las materias, ¿no? Por ejemplo, en lo civil, en lo penal, en lo laboral, agrario, lo que ustedes quieran, la Suprema Corte tiene competencia para la protección, ¿no?, de todos estos temas y tiene competencia para la protección de los derechos humanos que nos marca nuestra Constitución. Pero en México tenemos un sistema especializado para la materia electoral. Para la materia electoral, México creó todo un sistema, hasta un tribunal constitucional. ¿Y para qué está la materia electoral? Pues para proteger también derechos humanos, pero en este caso los derechos políticos. Entonces, cuando hablemos siempre de derechos políticos, hay que pensar en el Tribunal Electoral y no en la Suprema Corte de Justicia o en un juzgado de distrito, porque en México hay un régimen especializado para la materia electoral y para los derechos políticos. Entonces, cuando nosotros nos vulneren un derecho político, hay que acudir entonces al Tribunal Electoral y no a la Suprema Corte o a un juzgado de distrito en juicio de amparo, por ejemplo. El juicio de amparo no aplica en materia electoral. Aquí en México el juicio de amparo no aplica para defender derechos políticos. En México, para defender derechos políticos, hay un sistema de medios de impugnación específico. Entonces, en vez de presentar, por ejemplo, un juicio de amparo, voy a presentar un juicio para la protección de los derechos político-electorales o voy a presentar un juicio de revisión constitucional.
son medios de impugnación especializados para la materia electoral. Entonces, como ven, tenemos dos diseños distintos. Uno para la protección de cualquier derecho humano y otro específico para la protección de los derechos políticos. Ahora, algo que también hay que platicarlo rápidamente. ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos fundamentales? ¿Y cuáles son los derechos políticos? ¿O es lo mismo? ¿No? Porque tenemos que definirlo, porque bueno, si es un derecho humano, tengo que irme, por ejemplo, a un juzgado de distrito o al Poder Judicial Ordinario a que me protejan ese derecho humano. Pero si es un derecho político, tengo que irme al Tribunal Electoral. Entonces tengo que definir si el derecho que se me están vulnerando, a mí como ciudadano, candidato, partido político, etcétera, es un derecho político o no, porque si es un derecho político tengo que ir al tribunal, si no es político, no tengo que ir al tribunal, me voy a la vía ordinaria. Entonces, los derechos humanos, pues todas y todos ustedes deben saber, pues son aquellos que son universales, inherentes al hombre, ¿no? En cualquier país, en cualquier parte del mundo donde yo haya nacido, ahí voy a tener incorporados derechos humanos. Si soy brasileño, tengo incorporados derechos humanos. Si soy chino, si soy japonés, si soy español, lo que sea, ahí voy a tener incorporados en ese país derechos humanos que me tiene que proteger ese país. Todos tenemos incorporados derechos humanos, son inherentes a las personas. Entonces, ¿cuáles son los fundamentales? Ya pasamos a la segunda categoría y los derechos fundamentales son aquellos que se protegen en mi país, los que están plasmados en las normas que están en mi país. ¿Cuáles son las normas que están en mi país? En el caso de México, pues la Constitución. Ahí están plasmados derechos humanos. Entonces, como están plasmados en la Constitución, son derechos fundamentales, porque los protege mi país en sus normas. Lo mismo los instrumentos internacionales que suscriba el Ejecutivo mexicano y ratifique el Senado de la República, también serán derechos humanos y se entenderán como derechos fundamentales porque son obligatorios en México y ahí está algún instrumento que los va a proteger. Entonces, si a mí me vulnera un derecho humano que está en la Constitución, pues tengo derecho a que se me proteja ese derecho humano. Y si me vulneran otro derecho que está plasmado en un tratado internacional, también me lo tienen que proteger en México. Y esos son los derechos fundamentales, los que están en el sistema jurídico mexicano y se garantiza su protección por alguna autoridad. Tercero, el artículo 35 de la Constitución nos habla de los derechos políticos. Votar, ser votado, asociarse y afiliarse libremente. Pero viene aquí lo que, por eso les estoy platicando este tema, lo interesante. Si yo les pregunto, ¿solamente los derechos políticos que están en el 35 de la Constitución son los únicos derechos políticos que tenemos? El de votar, ser votado, asociarnos y afiliarnos libremente en la participación política en México. ¿O hay otros derechos políticos? ¿No? Porque la Constitución nos dice, pues los políticos son estos y aquí están en el 35 de la Constitución. Pero ya en la realidad, ya en los casos concretos que llegan al tribunal, pues nos damos cuenta que hay otros derechos políticos que también tiene que proteger el tribunal. Por ejemplo, la libertad de expresión. Si yo les pregunto a ustedes, ¿la libertad de expresión es un derecho político o es una garantía individual o es un derecho civil? ¿En qué categoría está la libertad de expresión? Porque sí sabemos que es un derecho humano. También sabemos que es un derecho fundamental. Pero tengo que saber si es un derecho político o no, porque si es un derecho político, pues voy al tribunal electoral. Si no es un derecho político, no voy al tribunal electoral, porque me van a desechar mi demanda si llego al tribunal electoral. Me va a decir, sabes que este no es un derecho político, se desecha tu demanda. O si voy al juzgado de distrito, por ejemplo, me va a decir, no, ¿sabes qué? Este es un derecho político y todo lo político le corresponde al tribunal, no al juzgado de distrito, y te desecho tu demanda. Bueno, el tribunal ha señalado que hay otros derechos humanos, no solo los que están en el 35 de la Constitución, de votar y ser votado,
ha señalado que hay otros derechos humanos que también tiene que protegerlo el tribunal. Por ejemplo, la libertad de expresión, dice una jurisprudencia del tribunal, cuando la libertad de expresión tenga relación directa con la materia político-electoral, entonces la libertad de expresión también se entiende como un derecho político. Cuando tienes relación directa con la materia electoral, pues por ejemplo, si yo soy candidata o soy candidato a un cargo y estoy en campaña y estimo que me están vulnerando mi libertad de expresión, pues esa libertad de expresión tiene relación directa con la materia electoral, porque soy candidato y estoy en una campaña. Entonces tengo que acudir al Tribunal Electoral a que me proteja ese derecho político de la libertad de expresión relacionado con la materia electoral. Y así cualquier derecho humano que podamos relacionar con la materia electoral se va a entender como un derecho político electoral y la autoridad que me lo tiene que proteger es el Tribunal Electoral. No. Bueno, entonces, insisto, para vivir en una democracia necesitamos que estén incorporados los derechos humanos. Primero, todos tenemos los derechos, o sea, los derechos son iguales para todos. Es el primer principio en materia electoral de la democracia. Todos tenemos los mismos derechos, todos, todas las ciudadanas, todos los ciudadanos, ¿no? Y también, obviamente, pues los menores de edad, las niñas, niños y adolescentes también tienen derechos, ¿no? Dos, para tener una muy buena calidad democrática, también necesitamos las autoridades que nos protejan esos derechos, incluyendo los políticos. Si no tenemos las autoridades que nos van a proteger esos derechos, no podemos hablar de calidad democrática. Y ustedes me van a decir, pues es muy fácil, ni modo que no tengamos la autoridad. Pues claro, tenemos dos tribunales constitucionales. ¿Cómo no vamos a tener las autoridades que nos protejan esos derechos? Y otros muchos tribunales. Pues suena normal ahorita 2022, pero por ejemplo, si nos regresamos a una elección federal, ¿cuál les digo? 1982. Algunos ni se han de acordar, ¿no? Porque algunas de ustedes son muy jóvenes y otros también. Pero en 1982, cuando ganó el presidente Miguel de la Madrid, no creo que estoy hablando de 200,000 años, estoy hablando por ahí de 40 años, ¿no? Más o menos. Pues cuando ganó Miguel de la Madrid, pues ¿qué creen? No había protección de derechos políticos. Van a decir, pero ¿cómo crees que no? Pues no. ¿Por qué? Porque si a ustedes les vulneraban un derecho político, a ver, querían ser candidatos y les negaba su registro la autoridad electoral. Que bueno, aquí entre paréntesis se los digo, ¿saben quién era la autoridad electoral en 1982? Pues a lo mejor no me lo van a creer, a lo mejor sí, pero la autoridad electoral era la Secretaría de Gobernación, que tenía una comisión federal electoral que presidía el secretario de Gobernación. Esa era la autoridad electoral, o sea, juez y parte, ¿no? Porque íbamos a organizar el proceso electoral de la presidencia de la República y lo organizaba el- la Secretaría de Gobernación. ¿Y saben quién calificaba las elecciones en ese tiempo? Todavía hasta 1988. Las elecciones las calificaban la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado de la República. Si eran elecciones del Senado de la República, el propio Senado las calificaba y decía quién ganó y quién perdió. Si eran elecciones de diputaciones federales y de la presidencia de la República, era la Cámara de Diputadas y Diputados quien decía quién ganó y quién perdió. Era lo que se llamaba autocalificación política. Pero bueno, si yo como ciudadana o como ciudadano me vulneraba un derecho político, ¿a dónde iba? Pues ¿saben a dónde? Pues a su casa, bien contentos o bien enojados. ¿Por qué? Porque no había tribunales electorales. Y entonces muchos iban a la Suprema Corte, a un juzgado, y les decían, no, ¿saben qué? Aquí no revisamos temas políticos. Históricamente la Suprema Corte, el Poder Judicial ordinario, el Poder Judicial federal y también los poderes judiciales estatales no revisan temas políticos. Y lo dijo la Suprema Corte varias veces. La Suprema Corte de Justicia no tiene competencia para revisar temas políticos, asuntos políticos. Entonces, ¿quién? Pues nadie. Entonces, fíjense cómo empezamos la materia electoral en nuestro país, sin una protección jurisdiccional de nuestros derechos políticos.
Entonces luego viene el 88, que también muchas de ustedes, y muchos de ustedes no se acuerdan, pero en 88 se dice que en la elección presidencial, se dice, yo soy abogado y no tengo pruebas, y no estaba ahí, pero se dice que se cayó el sistema, ¿no? Sí, Pues, ¿cómo que se cayó el sistema? Sí, se cayó porque no habló o se cayó porque se apagó o en fin, hubo ahí diversas controversias, se cuestionó muchísimo la elección presidencial, se armó un relajo en la Cámara de Diputadas y Diputados, que era quien calificaba la elección presidencial, dice que se perdieron paquetes, yo no sé todo lo que pasó, pero fue muy controversial esa elección y fue muy cuestionada esa elección. Entonces, a partir de eso, pues ya se pusieron las pilas los legisladores y las legisladoras, hicieron una reforma constitucional muy importante en 1990 y ya por primera vez en nuestro país se crearon dos instituciones fundamentales, ¿no? El Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Por primera vez ya teníamos un tribunal de carácter jurisdiccional, porque por ahí del 88 había un tribunal electoral que se creó en 1986, pero era administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que estaba ahí en 1988 en esa controversia, pues sus sentencias eran de carácter administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que después las revisaba la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces imagínense un tribunal que luego una autoridad política le revisa sus sentencias y las puede revocar. Pues, no era un buen diseño. Viene en 1990 y nace el IFE como una autoridad autónoma independiente, también medio entre comillas, porque el IFE cuando nació, quien presidía el Consejo General del IFE era el secretario de Gobernación, no crean que todo estaba perfecto. Y nació el Tribunal Federal Electoral, también un tribunal ya independiente, autónomo. Algunas de sus sentencias eran definitivas e inatacables, algunas otras las revisaba la Cámara de Diputadas y Diputados al principio. Después este Tribunal Federal Electoral adquirió mayores atribuciones por ahí de 1993 y ya se volvió un tribunal autónomo con sentencias definitivas e inatacables. Nadie revisaba sus sentencias. No más que, ojo, era un tribunal federal electoral, le faltaban más atribuciones todavía, más importantes. No era lo que les estoy diciendo actualmente un tribunal constitucional, pero ya se empezaba a trabajar este tema de las autoridades electorales independientes y autónomas. Luego viene 1996 y ahí sí adquiere mucho mayores atribuciones el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral, este famoso TRIFE que todavía muchos periodistas le dicen TRIFE, pero ya no es TRIFE, ¿no? Ahora es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero bueno, se entiende. Pues en 1996 se incorpora al Poder Judicial Federal, pero ojo, sigue siendo autónomo e independiente. Muchos pensaron, ya se incorporó al Poder Judicial de la Federación, entonces ya sus sentencias las va a revisar la Suprema Corte, porque es el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación. Pues no, se incorporó al Poder Judicial de la Federación, adquirió mayores atribuciones, pero sus sentencias no las revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son definitivas y son inatacables. Lo que diga el máximo órgano del Tribunal Electoral, que es la Sala Superior, va a ser definitivo e inatacable. Ahora, ojo, también hay que ver esto, ¿no? Que también es muy importante. Está la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un órgano internacional que puede revisar las sentencias de los órganos de los Estados miembros, ¿no? Entre ellos, un Estado miembro de todo este sistema es el Estado mexicano. Entonces, cuando el Estado mexicano emite una sentencia, uno de sus tribunales, como puede ser la Suprema Corte o como puede ser el Tribunal Electoral, pues puede ser que esté inconforme a quien se le resolvió y diga, pues me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como sucede constantemente. Un caso fue el de Castañeda, no obtuvo resolución favorable de la Suprema Corte, no obtuvo resolución favorable del Tribunal Electoral porque quería ser candidato independiente y dijo, me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sí, después de algún tiempo ganó el caso, hasta le pagaron
los gastos de sus abogadas y abogados y ganó el caso. Pero ojo, ganó el caso después, no para la elección presidencial en la que quería participar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que efectivamente las sentencias del tribunal son definitivas e inatacables también a nivel internacional. Porque lo que nos pueda decir un órgano internacional posteriormente se puede incorporar en la legislación. Por ejemplo, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice en una recomendación, ¿saben qué, Estado mexicano? Debes de reformar tu sistema electoral mexicano y debes de crear la figura de candidaturas independientes o crear los medios de impugnación para que se defiendan los que quieren ser candidatos independientes. Pues puede contestar el Estado mexicano, muy bien, lo voy a crear, lo voy a plasmar en mi constitución y en mi ley, muy bien. Pero lo que pasó en el proceso electoral, cuando participó Castañeda, ya pasó y nadie lo va a cambiar. Eso pasa en México con los procesos electorales. Lo que pasa en un proceso electoral ya pasó, ya resolvió la sala superior en última instancia y nadie va a modificar esa sentencia, ni nadie va a modificar quiénes ganaron y quiénes perdieron en un proceso electoral. Ya es definitivo e inatacable. No lo va a cambiar nadie. Por eso son tan importantes las sentencias del tribunal, porque luego sí, pues nos podemos ir a la Corte Interamericana, muy bien, nada más que este proceso electoral ya terminó. Y lo que pasó, pasó, y nadie lo va a cambiar. En pocas palabras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no nos puede decir, pues saben que se equivocaron cuando eligieron a este presidente y ya no va a ser su presidente. Y se van a elecciones extraordinarias y eligen un nuevo presidente. No puede pasar eso, ¿no? Entonces, cuando el Tribunal Electoral dice, hace la declaración de validez de la elección de la presidencia de la República y dice la candidata o el candidato ganador es este, hasta ahí llegamos. Es ese y punto. Pero bueno, en atención a eso, el Tribunal Electoral entonces es un tribunal, fíjense, esto también es muy importante, no se les pase, es un tribunal que ejerce control constitucional, pero también es un tribunal que ejerce control convencional. Dice el tribunal, pues si no nos vamos a poder ir, nadie se va a poder ir a una instancia internacional a hacer valer tratados internacionales para que cambie algo en este proceso electoral, porque cuando lo hagan valer ya terminó el proceso electoral. Yo como Tribunal Constitucional Mexicano voy a revisar también los tratados internacionales. Por ejemplo, en España, pues te vas al Tribunal Constitucional Español y si no estás de acuerdo con su sentencia, pues después te vas a un tribunal europeo, que puede ser el Tribunal de Derecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia Europeo, etcétera. Y entonces ya hay una instancia internacional que va a revisar instrumentos internacionales, que va a revisar normas internacionales, como el derecho europeo. Son dos instancias. Pero como aquí, ante el Tribunal Electoral, vamos a tener que agotar las dos instancias, la nacional y la internacional, porque no nos da tiempo de irnos a otro lado, porque es materia electoral. Entonces el Tribunal Electoral revisa normas constitucionales, pero también revisa normas internacionales al mismo tiempo. O sea, el tribunal realiza un control constitucional y realiza un control convencional. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo presento una demanda ante el tribunal, le puedo hacer valer normas constitucionales y también le puedo hacer valer normas o instrumentos internacionales. Y al mismo tiempo el tribunal va a revisar qué dice la Constitución y va a revisar qué dicen las normas internacionales, los tratados internos. Entonces nos van a revisar las dos cosas al mismo tiempo. Pues mejor. Imagínense que primero nos lo resuelva nuestro Tribunal Nacional y luego hagamos valer tratados internacionales ante la autoridad internacional. ¿Cuándo vamos a acabar? Pues 2, 3, 4, 5, 6 años. Y en materia electoral eso no puede suceder. Entonces, pues tenemos que ir al tribunal y decirlo, y hay estos tratados internacionales que se deben de cumplir y que se deben de respetar. Y hay esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice tal cosa. Entonces el tribunal hace los dos tratamientos, el nacional, el internacional, protege lo que dice la Constitución y protege lo que dicen los tratados internacionales obligatorios para el Estado mexicano. Eso en todo lo que tiene que ver con derechos políticos. Entonces así podemos decir
Y también dicen es más, lo dicen más los visitantes extranjeros que nosotros, mexicanas y mexicanos, pues lo dicen más los visitantes extranjeros. Que en México, pues la calidad democrática cada vez es más importante, cada vez es más alta, porque sí tenemos plasmado en nuestros documentos, como la Constitución, la protección de derechos humanos, en este caso políticos. También tenemos las autoridades que nos van a proteger esos derechos políticos. Y el tercer punto para tener una verdadera calidad democrática es que efectivamente esos tribunales que protegen nuestros derechos políticos pues sean eficientes. Y ojo, ¿cómo vamos a saber si esos tribunales electorales son eficientes? Pues no le vamos a preguntar a un periodista, ¿verdad? Lo más seguro es que no nos pueda contestar si es eficiente el tribunal electoral o no es eficiente el tribunal electoral. Eso, ¿quién nos lo va a contestar para ser objetivos? Porque alguno dirá sí, otro dirá no, otro dirá más o menos, como te fue en la kermés, como dicen por ahí, ¿no? Si me fue bien, el tribunal es bueno. Si me fue mal, es malo. Si me fue regular, es regular. Entonces, ¿cómo vamos a medir la calidad democrática? Pues leyendo la sentencia. Esa es la forma objetiva. A ver, aquí llegó una persona, le dijo al tribunal, me están vulnerando mi derecho político a ser candidato, a ser votado, como dice la Constitución. Estas son mis agravios, estas son mis pruebas, ¿no? Y estos son los hechos. ¿Cómo resolvió el tribunal? ¿Protegió el derecho político de esa persona o no? Y ya, así de fácil, vamos a ver, pues es que presentó estas pruebas, estos agravios, y entonces el tribunal le dijo, no, efectivamente tienes razón y protejo tu derecho político. O no se lo protegió, y a lo mejor no tenía razón, pero si tenía razón y no se lo protegió, entonces estamos en problemas. Pero sí le protegió el derecho humano, entonces, en este caso, derecho político, entonces ahí es donde se cumple la tercera parte de la calidad democrática. Sí existe un tribunal y sí protege los derechos políticos de las personas. Y les digo, eso solamente lo vamos a ver en las sentencias, no en lo que digan afuera del tribunal, sino lo que dice el tribunal adentro, dentro de sus sentencias. Y entonces pocas veces, por eso les digo, pocas veces van a ver en radio, televisión o en redes sociales, la sentencia del tribunal dice así, eso no lo vemos. Vemos otras cosas que se hablan de la política, pero no dicen, mira, la sentencia analizó estos agravios, analizó estas pruebas y resolvió así. Eso pocas veces lo vamos a ver en radio y televisión, ¿no? O en redes sociales. Entonces nosotros, para saber exactamente qué está pasando, por eso en todos estos diplomados, pues no, hablamos siempre de las sentencias del tribunal, cosas que sucedieron, ahí están, ¿no? Entonces eso es muy importante también en este tema de los partidos políticos y pues tenemos muchos casos de prerrogativas, muchos casos de fiscalización y muchos otros casos que seguramente están viendo en este diplomado y si se escriben otros diplomados, que no es anuncio, pero sí es anuncio, pues también van a haber muchos temas importantes, pero todos van de la mano con una sentencia. No nomás está hablando al aire, sino ahí está la sentencia, que llegó una persona en situación vulnerable, una persona con algún tipo de discapacidad, ¿defendieron su derecho político o no? Que llegó una persona que está en prisión, ¿defendieron su derecho político o no? ¿Qué dijo el tribunal? Que llegó una persona que pertenece a una comunidad indígena y es mujer y es víctima de violencia política en razón de género. Entonces ahí hay dos situaciones que hay que proteger. Primero que es mujer y después que pertenece a una comunidad indígena. Para esos casos el tribunal ha dicho que la carga de la prueba no le corresponde al que presenta la demanda, sino le corresponde al demandado. O sea que siempre estudiamos en la escuela, la carga de la prueba le corresponde al actor. Pues en estos casos, la carga de la prueba le corresponde al demandado, no a la víctima, porque para la víctima es muy complejo tener las pruebas suficientes para acreditar esa violencia política en razón de género. Entonces hay que flexibilizar la prueba, que ya me metí a pruebas, pero bueno, y atender este principio. La carga de la prueba le corresponde al demandado. ¿Cuántos tribunales en el mundo dicen eso? Pues en casos particulares, ya lo dijo la Sala Superior,
en estos casos de violencia política en razón de género a mujeres que pertenecen a comunidades indígenas, aquí se cambia el sentido y la prueba le corresponde al demandado. Y si tú no demuestras como demandado que no es cierto lo que está diciendo la víctima, se tendrá como cierto lo que dice la víctima, ¿no? Y vas a ser sancionado. Fíjense, ese criterio de la Sala Superior es un criterio que anteriormente había emitido para otros casos no electorales la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es un ejemplo donde el Tribunal Electoral pues revisa todos los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no se queda ahí. También la Sala Superior pues revisa muchos criterios de los tribunales europeos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia Europeo. También revisa criterios del Tribunal Constitucional alemán, español, la Corte italiana, el Consejo francés, el que ustedes quieran. Y muchas de ustedes o muchos de ustedes pueden decir, ah, no, pero no son obligatorios en México. No, no son obligatorios en México. Lo que diga el Tribunal Constitucional alemán no es obligatorio en México, pero si nos traemos ese criterio y lo aplicamos en México, va a ser obligatorio también en México. Si ese criterio que dice un tribunal internacional lo aplica a la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues ese criterio entonces ya es obligatorio también en México y puede convertirse en una jurisprudencia en México y ser obligatorio también en México, ¿no? Entonces la Sala Superior del Tribunal Electoral pues revisa criterios en todo el mundo. Yo que he sido secretario de Estudio y Cuenta, hay, pues muchas veces me dice la magistrada o el magistrado, a ver, revísate qué hay, ¿en dónde? Pues en todo el mundo sobre este tema. Y en todo el mundo es en todo el mundo. Ya sabemos ahí, en la Sala Superior, que cuando nos dicen eso hay que revisar criterios de todos los tribunales, a ver si por ahí hay uno interesante que podamos aplicar en México. Y si ese criterio lo aplica la Sala Superior, pues ya es obligatorio en México. Aunque la norma europea no sea obligatoria en México, ese criterio sí lo podemos traer. Así como el que les digo, era un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el de la carga de la prueba, que le corresponde al demandado, pues ahora ya es un criterio en México, porque lo resolvió un asunto similar la Suprema Corte, digo, la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero ahí es donde se mide la calidad democrática, si se mide si un tribunal está trabajando bien o no. A ver, llegó esta persona, ¿no? Le solicitó al tribunal protección de un derecho político. ¿Cómo resolvió el tribunal? O le dijo al tribunal, aquí me están ejerciendo violencia política en razón de género. Presenta su denuncia, su demanda ante el tribunal. ¿Cómo resolvió el tribunal? Y eso le llama mucho la atención también a muchos visitantes extranjeros que vienen a México, por ejemplo, les llama muchísimo la atención cómo el Tribunal Electoral resuelve muchos temas de comunidades indígenas. Hay una amplia jurisprudencia de los derechos políticos de las personas que integran las comunidades indígenas. Incluso, pues ustedes lo deben de saber muy bien, hay una defensoría pública para la atención de personas indígenas y ya se está revisando si esa defensoría pública pues se abre también para la atención a otro tipo de personas en situación vulnerable, no solamente personas que pertenecen a comunidades indígenas. Hasta allá va el tribunal y no sé hasta dónde va a llegar, pero insisto, solamente revisando sus sentencias vamos a saber si efectivamente pues está ahí la autoridad que protege nuestros derechos humanos, en este caso, los relacionados con los derechos políticos. Bueno, ahora seguimos. El primer derecho humano relacionado con el derecho político, con los derechos políticos, muy importante, si no es que es el más importante de todos los derechos políticos, es el 17 de la Constitución. El 17 de la Constitución nos habla de la tutela judicial efectiva. Nos habla que en México todas las ciudadanas y los ciudadanos, todas las personas tenemos derecho a acceso a la justicia, acceso a los tribunales. Este es un principio y también un derecho humano, pues el más importante, porque como les decía, pues pueden estar ahí los derechos humanos en la Constitución y la Constitución nos dice que las autoridades los tienen que proteger. Pero si no tenemos la autoridad, o si la autoridad no me lo protege, pues no me va a servir de mucho. Este 17 de la Constitución me dice, todos tenemos acceso a la justicia. Y todos es todos. Entonces, pues el Tribunal Electoral ha atendido muy bien esta disposición y también esta disposición está en cláusulas internacionales, ¿no? En normas internacionales, el acceso a la justicia.
Y muchas veces el tribunal pues ha tenido que hacer interpretaciones constitucionales y convencionales más allá de la ley, porque la ley no tiene ese debido acceso a la justicia. Simple y sencillamente les pongo un ejemplo muy rápido. Si yo quiero impugnar una elección, la votación recibida en una casilla, o toda la elección, o imagínense que quiero impugnar nomás un voto, y uno dice, bueno, ¿y por qué esta candidata o este candidato va al tribunal a impugnar nomás un voto? Porque el INE dijo que el voto era nulo y yo estoy diciendo que es válido. Y por un voto se va hasta el tribunal. Pues sí, porque saben que a lo mejor quedaron empatados. Y no es broma, ya han llegado muchos casos al tribunal donde quedaron empatados en un ayuntamiento. Que el PRI 220 y que el PRD 220 votos. Ah, pues quedaron empatados. Entonces puede llegar un partido político nada más a impugnar un voto, o a impugnar 5 votos, o a impugnar 10 votos. Pero ¿saben qué dice cualquier ley electoral en cualquier entidad federativa o la ley general para las elecciones federales? Todas las leyes electorales nos dicen, los únicos que pueden acudir a los tribunales a impugnar resultados electorales son los partidos políticos. Las candidatas y los candidatos no. Solamente una excepción. Si la autoridad administrativa, o sea, el INE o el OPLE, te dijo que no cumples con los requisitos para ser candidato o para ejercer el cargo, pues ya ganaste la elección, pero ¿qué crees? No cumples con todos los requisitos. Entonces eres inelegible. Cuando me dice la autoridad, eres inelegible, entonces sí puedo ir al tribunal como candidata o candidato. Es la única excepción. Pero si yo soy la candidata en una elección, me ganaron por 5 votos la elección, no puedo ir al tribunal a impugnar esa elección, ni a impugnar boletas, ni impugnar casillas, porque la ley dice solamente los partidos políticos pueden acudir a impugnar resultados electorales. Entonces, el 17 de la Constitución, ¿dónde está? El acceso a la justicia, ¿dónde quedó? La tutela judicial efectiva, ¿dónde está? Y es un principio constitucional y también es un principio que está en diversas cláusulas internacionales. Entonces, bueno, en atención a esto, en el 2014, el Tribunal Electoral emitió una jurisprudencia donde dijo también pueden acudir las candidatas y los candidatos a impugnar resultados electorales. Y el medio de impugnación para que lleguen los ciudadanos, digo, las candidatas y los candidatos al tribunal, no va a ser el juicio de inconformidad como el que utilizan los partidos políticos. Cuando es una candidata o un candidato el que va a impugnar resultados electorales, lo va a hacer vía juicio para la protección de los derechos político-electorales. Y se abre el acceso, la tutela judicial efectiva, a las candidaturas. Pero ¿quién abrió la puerta? El Tribunal Electoral. La ley sigue diciendo lo mismo, ¿eh? No crean que ya reformaron la ley, porque luego se quedan atrasados por ahí las legisladoras y los legisladores, y el que se tiene que adelantar es el tribunal. Y no es porque se le ocurrió adelantarse al tribunal, es porque llegan las personas, llegan las ciudadanas, ciudadanos, llegan las candidatas, los candidatos al tribunal, y el tribunal tiene que resolver inmediatamente. No puede decir el tribunal, me voy a esperar a que reformen la ley y entonces ya vengan a impugnar resultados. No, como es una disposición constitucional y como es una disposición convencional, pues se emitió esa jurisprudencia que es obligatoria y por lo tanto, pues no solamente a nivel federal, sino a nivel local, pues todos los tribunales tienen que atender a esa jurisprudencia y entonces ya a partir de 2014 puede ir una candidata, puede ir un candidato a impugnar resultados electorales. Porque antes, si no quería el partido político, pues ya no podía impugnar la candidata o el candidato. Ahora, si quiere el partido político, mejor. Pero si no quiere el partido político, pues me puedo ir yo solo al tribunal a impugnar resultados electorales. Lo que ha sucedido en algunos casos, algo muy curioso, pues de repente va el candidato y luego también va el partido político. Entonces llegan dos medios de impugnación: juicio de inconformidad del partido político y juicio para la protección de los derechos político-electorales de la candidata y el candidato. En estos casos se acumulan las dos demandas y se resuelve pues todas las impugnaciones, todos los agravios del candidato o la candidata y todos los agravios del partido político. Y en algunos casos, como siempre tenemos en las elecciones, se anulan elecciones. Por ejemplo, el año pasado en las elecciones del 2021,
pues ahí se dio un dato, aproximadamente se anularon 15 elecciones en el país. Entonces no crean que nada más están ahí las normas y que es muy difícil que se actualicen, no. En 15 elecciones en el país se anularon el año pasado. Tuvimos muchísimas elecciones porque en las 32 entidades federativas hubo elecciones. Pues bueno, de todas esas se anularon en 15. Se tuvo que convocar elecciones extraordinarias porque en 15 elecciones pues, se anuló la elección por diversas irregularidades. Una de esas muy importante, que llamó mucho la atención, que se está revisando el tema, fue que se anuló la elección por violencia política en razón de género en un municipio. Y también se anuló otra elección en otro municipio porque se utilizaron símbolos religiosos durante la campaña. Esto se acreditó muy bien en el expediente y también se anuló ahí esa elección. Y por otros temas diversos, también se anuló una elección. Como vamos a ver el día de hoy y el próximo lunes, pues también si rebaso los topes de gastos de campaña, puede provocar que se anule la elección. Si se introducen en una campaña recursos públicos o recursos de procedencia ilícita, también se puede anular una elección. O si compro o adquiero tiempos en radio y televisión no previstos por la ley y por el INE, también se puede anular una elección. Estas causales de nulidad que vamos a ver si las alcanzamos a ver el lunes, pues tienen relación directa con este tema de las prerrogativas de los partidos, de su financiamiento público y de la fiscalización. O sea, el rebase de topes de gastos de campaña no solo genera una sanción administrativa porque gaste más dinero, sino también puede generar una sanción en la cual se anule una elección. Y también puede generar, obviamente, sanciones en la materia penal, ¿no? Porque en todos estos casos muchas veces, ya sea el INE o el Tribunal Electoral, pues dan vista a la Fiscalía Especializada en atención a delitos electorales. Entonces, alguna irregularidad que suceda durante una campaña puede provocar sanciones administrativas, puede provocar también que de plano se anule la elección y puede provocar también sanciones de tipo penal, ¿no? Se puede configurar algún delito electoral y ya nos metemos en otro enredo todavía más complejo, ¿no? Entonces, todo esto puede provocar estas irregularidades que pudieran sucederlo. Bueno, después, acuérdense que en el 2014, pues le quitaron la F al IFE y le pusieron una N. Y no crean que es cualquier cosa, ¿eh? Es algo muy importante. El Instituto Federal Electoral se convirtió en el Instituto Nacional Electoral. Y como lo dice el nombre, ahora ya no vas a ser un instituto federal que organiza elecciones federales. Ahora vas a ser un instituto nacional que organiza todas las elecciones en el país, tanto las federales como las locales. Fíjense, la responsabilidad que tiene el INE es organizar todas las elecciones, todas. De entrada, los organismos públicos locales electorales, los OPLES, que no me gusta nada su nombre, yo no sé por qué les pusieron así, pero así se llaman, OPLES, que en realidad son los institutos estatales electorales, van a organizar las elecciones locales. Pero fíjense lo complejo, si así lo decide el INE, pero el que tiene la mayor atribución es el INE, no los OPLES. El INE puede decidir si organiza una elección una entidad federativa, su instituto estatal electoral o no. Por eso la responsabilidad de todas las elecciones las tiene el INE, no los organismos públicos electorales locales. ¿Por qué? Porque cuando se reformó en 2014 este tema y se creó el Instituto Nacional Electoral, se le dieron tres atribuciones muy importantes. Tampoco se les pase. De atracción. ¿Qué quiere decir eso? Que el INE puede atraer cualquier tema que organicen los institutos estatales electorales. El INE le puede decir al OPLE, esto lo voy a organizar yo, en su facultad de atracción. Dos, facultad de delegación. A lo mejor hay algo que le corresponde al INE y le dice, no, pues sabes que esto lo vas a organizar tu organismo público local electoral, tu instituto. Pero lo decide el INE, ¿no? La mayoría de sus consejeras y consejeros. La tercera facultad y la más importante se llama la facultad de asunción. ¿Qué quiere decir la facultad de asunción? Que en un momento dado el INE puede decidir, ¿qué crees? Que esta elección no la vas a organizar tú, la voy a organizar yo. A petición de parte o por decisión del INE.
Porque la ley por ahí dice, pues si un instituto estatal electoral le dice al INE, pues ¿qué crees? Organízalo tú porque yo no puedo. ¿Y por qué no puede? Bueno, pueden ser muchas causas, ¿no? Pero entre ellas, los problemas en los que actualmente se están entrando los organismos públicos electorales, es decir, los institutos electorales están entrando en problemas presupuestales. Luego, sus congresos locales no les quieren aprobar todo el presupuesto que necesitan para el desempeño de sus funciones. Y siempre hemos tenido ese problema en materia electoral. Porque fíjense, para nombrar consejeras y consejeros en los institutos estatales electorales, quien los nombra es el propio Instituto Nacional Electoral, en un procedimiento que se lleva ante el Instituto Nacional Electoral, y es el que designa a las consejeras y a los consejeros. Pero quien les aprueba el presupuesto es el Congreso del Estado, otra autoridad completamente distinta. Entonces muchas veces el Congreso Estatal les dice, no te voy a autorizar todo el presupuesto, te voy a autorizar la mitad, te voy a autorizar una cuarta parte, etcétera. Entonces, a lo mejor, posiblemente que no se ha dado, podría llegar un caso que yo espero que no, en donde un instituto le diga al INE, pues es que organízalo tú porque yo no tengo dinero. Esperemos que no suceda eso, ¿no? Porque por lo general, cuando hay proceso electoral en una entidad federativa, pues sí se autoriza un presupuesto mayor que cuando no hay proceso electoral. Lo que no les gusta a los congresos locales es autorizar un presupuesto cuando no hay elecciones, porque las legisladoras y los legisladores en los estados pues muchas veces piensan que si no hay elección, pues no tiene nada que hacer el Instituto Estatal Electoral. Grave error, pero muchas veces se tiene esa idea. Es que no hay proceso electoral. ¿Por qué te voy a autorizar este presupuesto? No, pues hacemos muchas cosas. No nomás organizamos la elección el año de la elección. Pero bueno, ahí está esa discusión y se sigue revisando. Pero esa facultad de asunción, yo también cuando la vi en el 2014, dije, no, pues ¿cuándo? O sea, esto no va a pasar nunca, ¿no? Espero. Pues no, me equivoqué. En el 2014, no, en el 2015 hubo elecciones para la gobernatura en Colima y hubo diversas irregularidades. Y entonces se anuló la elección y se convocó a elección extraordinaria. Y entonces se decidió por parte de la Sala Superior que en su facultad de asunción quien tenía que organizar la elección extraordinaria era el Instituto Nacional Electoral para que no se volviera a incurrir en diversas irregularidades que sucedieron en Colima, en el Instituto Electoral de Colima. Entonces, en atención a esas irregularidades, la Sala Superior resolvió quien iba a organizar la elección extraordinaria para la gobernatura iba a ser el INE y no el Instituto Estatal Electoral. Entonces ya esa facultad de asunción ya se actualizó, ya se llevó a cabo. Entonces por eso les digo, de ahí la gran importancia que tiene el INE, es la autoridad que organiza todas las elecciones. Él es una autoridad nacional y el INE en un momento dado puede decidir quién organiza y quién no las elecciones. Después, por ejemplo, un tema local que después se pasó a un tema nacional, y se cuestionó que era un tema local, no era un tema nacional. Sin embargo, en las atribuciones que tiene el INE de estas que les estoy mencionando, de ser la autoridad nacional, pues también emitió un acuerdo. Fíjense, también muy importante. En el 2021 tuvimos elecciones en 15 entidades federativas para la gobernatura. Y entonces el INE emitió un acuerdo donde señaló, pues como hay 15 elecciones para gobernador o gobernadora, los partidos políticos están obligados a registrar por lo menos en 7 entidades federativas candidatas mujeres a gobernadoras. Eso lo impugnaron los partidos políticos. Bueno, 2 partidos políticos impugnaron ese acuerdo del INE ante el tribunal. Y el Tribunal Electoral confirmó ese acuerdo del INE y vinculó a los partidos políticos y les dijo, están obligados a registrar por lo menos de estas 15 entidades federativas en 7 candidatas mujeres. Y eso fue muy bueno, porque ¿qué sucedió en la elección de 2021? Pues en las 15 entidades federativas que tuvimos elecciones para gobernador o gobernadora, pues ganaron 6 mujeres. Entonces, por primera vez en nuestro país tenemos 6 gobernadoras
y una jefa de gobierno, que fuera la única que nos quedaba. Antes de 2021 ya de plano andábamos muy mal, porque antes de la elección del 2021, pues se decía, nomás tenemos a las Claudias, y efectivamente, teníamos a la gobernadora de Sonora, que era Claudia, y teníamos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que era Claudia. Sin embargo, la gobernadora de Sonora terminó su encargo el año pasado. Entonces nomás nos quedó la jefa de gobierno, porque por ahí también en el 2020, no me acuerdo, 2019 por ahí, ganó en Puebla una mujer gobernadora, pero si ustedes se acuerdan, pues pocos días después de que había asumido el cargo, pues tuvo un accidente, ¿no? Y desafortunadamente falleció, se convocó a elección extraordinaria y quien ganó la extraordinaria fue un hombre. Entonces nomás nos quedaban dos mujeres, la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno. La gobernadora de Sonora terminó su encargo, nomás quedaba la jefa de gobierno, pero afortunadamente con este acuerdo y esta sentencia del tribunal, pues ganaron 6 mujeres y ahora tenemos 7. No es mucho, pero ahí vamos, 7 de 32. Pero antes teníamos una de vez en cuando, ¿no? Yo que soy de Colima, pues sí puedo presumir que la primera gobernadora en nuestro país fue de Colima, ¿no? En 1979. Luego tuvimos otras, pero muy pocas, eran muy pocas. Y ahora pues, son 7, ¿no? Entonces sí se avanzó también en estas sentencias del tribunal en este tema porque habíamos avanzado muchísimo en senadoras, habíamos avanzado muchísimo en diputadas, tanto federales como locales. Se había avanzado mucho en presidencias municipales, pero el tema de la gobernatura estaba ahí, ¿no? Un poco detenido, no teníamos gobernadoras, entonces se emitieron estas acciones afirmativas, primero el INE, que decían, pero ¿por qué hace eso el INE si es un tema local? Pero el INE en sus facultades, pues emitió ese acuerdo, ¿no? Por ser una autoridad nacional. Y ese mismo acuerdo que confirmó la Sala Superior, pues eso vino a traer este tema. Ahora ya emitió otro acuerdo el INE para este 2022, que si tenemos 6 elecciones, pues los partidos políticos de gobernatura en 3 tienen que registrar mujeres. Ya está ese acuerdo para este 2022. Entonces, de estas 6 gobernaturas, pues no soy adivino ni nada, pero van a ver que por lo menos van a ganar 2 o 3 mujeres más. O sea, vamos a tener otras 2 o 3 gobernadoras. Donde decimos coloquialmente que ya se amarró que va a ganar una mujer, pues va a ser en Aguascalientes, porque por primera vez, creo, en la historia de nuestro país, va a haber una boleta para la gobernatura con puras candidatas mujeres. Y eso es en el estado de Aguascalientes. En Aguascalientes, todos los partidos políticos decidieron registrar mujeres. No hay un solo hombre. Entonces, pues tiene que ganar una mujer, ¿no? Lo único que podría pasar, que ojalá no pase, es que se anulara la elección de la gobernatura en Aguascalientes y nos fuéramos a un extraordinario. Y entonces tendrían una segunda oportunidad los partidos políticos de registrar candidaturas. Pero esperemos que no pase eso. Y entonces, pues los de Aguascalientes van a votar con una boleta a la gobernatura donde todas son mujeres. Y entonces, necesariamente va a tener que tener una mujer. Entonces, de esos 6 entidades federativas, pues ya sabemos que una va a ser mujer. Pero seguramente, como va la tendencia y como está la ciudadanía votando por las mujeres, pues seguramente van a ver que van a ganar algunas otras mujeres en algunas otras entidades federativas y le vamos a subir de 7, en una de esas le pegamos a 10, 11, no sé, ¿no? Pero ahí vamos avanzando, ya luego va a venir el 2024 y seguramente van a ganar otras mujeres, diversas gobernadoras, y vamos, ahí vamos, ¿no? Y todo esto es por sentencias del tribunal, de verdad. No es porque yo esté haciendo aquí promoción, pero las sentencias del tribunal, vía acciones afirmativas, han provocado todo esto. También el tribunal hace 10 años o más de 10 años, 12, 15 años, empezó a trabajar las acciones afirmativas para las diputadas y para las senadoras. Y ahora, pues si me preguntan cuántas diputadas hay, y eso lo tienen que saber, ¿eh? Lo tienen que saber porque lo tienen que saber. No les voy a preguntar para que me contesten, mejor se los digo yo ya, pero ¿cuántas diputadas hay en la Cámara de Diputadas y Diputados actualmente? 50%. De 500 diputados y diputadas hay
250, o sea, lo que se llama paridad de género exacta. Hay 250 diputadas. Esa de paridad de género exacta en un congreso, pues buscan en el mundo y no van a encontrar más de 5 países donde hay 50% de diputadas. Y también esto lo inició el tribunal. Ya después se hicieron reformas constitucionales, las legisladoras y los legisladores. Pero ahí está lo que les digo, la efectividad de la sentencia. Busquen en el mundo Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Francia, el país más avanzado, más democrático que quieran, a ver si hay 50% de legisladoras en su parlamento o en su congreso. Y se van a encontrar con la sorpresa muy pocos países. México sí lo tiene. Ahora les pregunto, ¿cuántas senadoras hay? No me contesten, yo les digo para que no se metan en problemas. 50% de senadoras. Paridad exacta. Nos faltaba una senadora y el año pasado hubo elecciones en una entidad federativa para el Senado de la República y ganó una mujer. Cuando ganó esa mujer, pues ya quedó 50-50, también en el Senado de la República. Entonces ahí hay 50% de senadoras. ¿Cuántas son? 128. Se integra el Senado de la República. ¿Cuántas senadoras hay actualmente? 64. Ahora les puedo hacer otra pregunta que a lo mejor no me van a contestar y entonces las vuelvo a contestar yo. ¿Por qué hubo elección del Senado de la República el año pasado? Si las elecciones del Senado de la República son cada 6 años, pues, ¿qué pasó? El año pasado nomás eran diputaciones federales. ¿Por qué hubo una elección en el Senado de la República en el estado de Nayarit? Porque también por primera vez decidió el INE convocar una elección extraordinaria porque, bueno, se fue el suplente primero, que era hombre. Digo, se fue el propietario, que era hombre. Subió el suplente. Y entonces de repente en ese escaño del Senado de la República que pertenecía a Nayarit, pues el que era senador ya no más quedaba un candidato porque no estaba el suplente, nada más quedaba el propietario decidió competir para gobernador en Nayarit y ganó, y entonces quedó ahí la vacante. Antes quedaba ahí la vacante los siguientes 3 años, pero ahora decidió el INE y lo confirmó el tribunal, pues decidió. No, pues ahora hay que organizar una elección extraordinaria para que no quede la vacante y nombrar a un nuevo senador, a una nueva senadora en una elección extraordinaria. Pues se celebró la elección extraordinaria y entonces lo que sucedió es que ganó una mujer esa elección extraordinaria en Nayarit, y entonces una mujer integró esa vacante en el escaño del Senado de la República y quedó 50-50. Pero otra vez lo mismo, ¿no? ¿Cuántos países en el mundo podemos hablar que tenemos 50% de senadoras, ¿no? Y estamos ahora sí que estamos hablando de paridad de género exacta en ambas cámaras. Eso muy raro va a suceder en otro país en el mundo y en México ya sucedió para este 2022, ¿no? Entonces, pues ahí vamos avanzando en esos temas. Entonces, obviamente, la coordinación entre el INE y los organismos públicos locales, pues es muy importante. Por eso la legislación creó una unidad técnica de vinculación y entonces el INE y los institutos estatales electorales en coordinación organizan las elecciones. Todas las elecciones de las 32 entidades federativas, pero obviamente, como vemos, pues las decisiones finales las va a tomar, ¿no? El INE. Y después el artículo 41 constitucional ya nos habla directamente de los partidos políticos. Seguramente esto ya lo vieron con algunas compañeras o compañeros míos anteriormente, pero le damos una repasada. Primero, los partidos políticos, ojo, esto también es muy importante, son entidades de interés público. No son personas físicas, no son personas morales, no son asociaciones civiles, son entidades de interés público, muy distinto, porque al ser entidades de interés público deben de transparentar y rendir cuentas a toda la ciudadanía. Ese es el tema de las entidades de interés público. Por eso la Constitución no pudo, es una persona moral o es una asociación civil, no, una asociación comercial, mucho menos. No, son entidades de interés público. Al ser entidades de interés público, como lo define la Constitución, tienen que transparentar todos sus recursos. Tienen que rendir cuentas de todos sus recursos, porque
como son entidades de interés público, manejan recursos públicos, no propios, sino públicos. Quien les da su financiamiento es el Estado mexicano. Y como el Estado mexicano financia a estas entidades de interés público, pues tienen que transparentar todos y cada uno de sus gastos. El financiamiento público, como su nombre lo dice, es público, no es de ellos. Es del Estado mexicano a través del INE, donde se le dan esos recursos a los partidos. Entonces tienen que reportar peso por peso, centavo por centavo, en qué se gastaron ese financiamiento público, ¿no? Por eso así se llama. Luego la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones. Vean cómo la propia Constitución distingue entre derechos y prerrogativas. Y nos dice, tendrán derechos, obligaciones y las prerrogativas que le corresponden. Se llaman prerrogativas porque, como lo señalamos al principio, no son iguales para todos. Los derechos son iguales para todos, las prerrogativas no. Aquí unos tienen más, otros tienen menos. En la postulación de sus candidaturas también esto se creó en diversas reformas constitucionales hace algunos años, hace poco tiempo, para que se cumpliera con este tema, ¿no? Nos dice, en la postulación de sus candidaturas se observará el principio de paridad de género. O sea, los partidos políticos pues también están obligados a registrar 50% de mujeres y 50% de hombres en las elecciones de diputaciones y senaduría de la República, ¿no? Después nos dice la Constitución, la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con los elementos para llevar a cabo sus actividades. Y vean, empieza la palabra de manera equitativa. Y ahí es donde yo tengo mis dudas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento. Estas reglas, pues desde mi punto de vista no me convencen, pero ya ustedes tendrán también su opinión, ¿no? Y señalará las reglas que se sujetará el financiamiento de los partidos y sus campañas, debiendo garantizar, este también es un principio fundamental, que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. Es decir, un partido político nunca podrá tener mayores recursos privados que los públicos. Si me autorizan 10 pesos como recursos públicos, pues no puedo tener más en recursos privados, porque los partidos políticos obviamente tienen derecho a financiamiento público y financiamiento privado. Ahora, ¿qué sucede con el acceso a radio y televisión? Es la primera prerrogativa. Tiempos en radio y televisión. Acuérdense que cuando se reformó en 2007, cuando se reformó la Constitución, se decidió que el tiempo en radio y televisión iba a ser en forma gratuita para todos y cada uno de los partidos. Porque ¿qué pasó en la elección presidencial del 2006? Se volvió un verdadero enredo. En el 2006, todavía los partidos políticos podían contratar con las radiodifusoras y con las televisoras tiempo aire. Y entonces iba un partido, por ejemplo, no voy a decir nombres para no meterme en enredos, pero iba un partido con una televisora y le decía, pues dame 15 minutos a esta hora todos los días. Y entonces firmaban un contrato y la televisora le decía, te vendo el minuto a 10 pesos. Ah, pues a todo dar. Luego otro partido y le decía, no, a ti te lo vendo en 20. Luego otro partido y le decía, no, a ti te lo vendo en 5. Luego iba otro partido y decía, no, a ti ya no te puedo vender porque ya no tengo esa hora. Y luego, ¿qué nos decían los partidos políticos? Todo mi financiamiento público se va contratando tiempos en radio y televisión. El 80% de mi dinero se va contratando tiempos en radio y televisión porque es lo que más me conviene en una campaña. Entonces ahí me gasto todo mi dinero, ¿no? Y fíjense las contradicciones. Luego los medios de comunicación nos decían cómo gastan dinero los partidos políticos. Es un dineral lo que les dan a los partidos políticos de financiamiento público. Pero no decían que ese dinero se iba en las televisoras y en las radiodifusoras contratando tiempos en radio y televisión. Ahí se iba el dinero de los partidos políticos hasta el 2006. Y luego otro problema que sucedió en el 2006. Los que ya no son jóvenes, así como yo,
a lo mejor se acuerdan que en el 2006 salía ahí la propaganda política. ¿Y quiénes salían en la televisión en el 2006? Los candidatos a la presidencia. Salía por ahí a lo mejor una propaganda política de Calderón, o salía una propaganda política de Madrazo, salía una propaganda política del actual presidente, ¿no? Nuestro presidente López Obrador. Y luego, cuando veíamos esa propaganda política, abajo decía, este anuncio fue pagado por el grupo de candidatos al Senado de la República. Y este anuncio fue pagado por el grupo de candidatos a las diputaciones federales. Pero el que aparecía en la imagen era el candidato a la presidencia. ¿Por qué hacían esto los partidos políticos? Porque para que el candidato a la presidencia no rebasara su tope de gastos de campaña, pues ese dinero se lo cargaban a los candidatos a senadores o ese dinero se lo cargaban a los candidatos a diputadas y diputados. Pero entonces estos casos, cuando llegaron al tribunal y al INE y al tribunal, pues las autoridades electorales contestaron, no, ese dinero se le tiene que cargar a la elección de la presidencia de la República, porque el que se está beneficiando con ese anuncio, con ese spot, es el candidato a la presidencia de la República. Y entonces ahí algunos candidatos a la presidencia, pues rebasaron los topes de gastos de campaña y fueron sancionados, ¿no? Porque tú lo gastaste, el que sale en la imagen eres tú, pues entonces ese dinero va para tu campaña. No puede ser que el grupo de senadores pague una imagen donde nada más sale el presidente o la presidenta de la República, en este caso el presidente, ¿no? El candidato a presidente. Todo eso sucedió en 2006. Entonces las legisladoras y los legisladores en el 2007 decidieron reformar la Constitución y una reforma trascendental fue esta. ¿Sabes qué? Ya nadie, ni los partidos, ni las candidaturas, ni las personas físicas, ni las personas morales, nadie puede contratar tiempos en radio y televisión, ni un solo minuto. No pueden existir contratos entre una persona y el radio o entre una persona y la televisión. Nada. Entonces imagínense cómo se pusieron las radiodifusoras y las televisoras cuando les dijeron se acabó el negocio y ya no va a haber contratos. Pues presentaron miles de juicios de amparo, hicieron todo lo posible, se vulnera la libertad de expresión, todo lo que se imaginan pasó, pero como era una disposición constitucional, no había por dónde moverse. Acuérdense que se puede impugnar cualquier norma y le podemos decir al Tribunal Electoral o a la Suprema Corte, oye, esta norma es inconstitucional y si tenemos razón, pues no aplica esa norma porque es contraria a la Constitución. Pero la única norma que no se puede impugnar, obviamente, es la Constitución, la propia Constitución, porque entonces perdemos certeza jurídica. Entonces, la Constitución no se puede impugnar. Si hay una reforma constitucional, pues hay una reforma constitucional. Entonces, en el 2007 se dijo, nadie puede contratar tiempos en radio y televisión. La única autoridad que va a tener ahora esa facultad va a ser bueno, en ese tiempo era el IFE. El IFE va a ser la autoridad única que va a decidir cuánto tiempo tiene cada uno de los partidos políticos y se obliga a todas las televisoras y a todas las estaciones de radio de transmitir esa propaganda política durante todo el día, ¿no? Porque antes, pues era muy difícil salir en los tiempos, los que se dice triple A en la televisión, porque eran carísimos, ¿no? Ahora están obligadas todas las televisoras y las difusoras en todo los tiempos transmitir propaganda política en forma gratuita, también en tiempo de triple A. Entonces ahora, por ejemplo, para las elecciones a partir de 2015, 2014, desde el 2009, el IFE ahora INE decide cuánto tiempo tiene cada uno de los partidos políticos y obviamente las televisoras están obligadas a transmitir toda esa propaganda política en forma gratuita. Entonces, fíjense, ya los partidos políticos pues se ahorraron todo ese dinero en radio y televisión, porque ahora es en forma gratuita. Entonces ahora los partidos políticos, vamos a verlo mañana, tienen un financiamiento público mucho más alto del que tenían en el 2006, del que tenían en el 2009, es decir, vamos a ver mañana cómo el financiamiento público cada año sube para los partidos políticos, pero además
tienen esta prerrogativa de radio y televisión, donde no tienen que pagar ni un centavo para aparecer en radio y televisión. Simple y sencillamente el INE les va a decir cuánto, ¿no? Y fue aquí cuando se hizo esta reforma constitucional, donde se dice primero del financiamiento público. En este tema nos vamos a meter mañana. Ahorita solamente vamos a ver el radio y televisión, pero bueno, en cuanto al financiamiento público, el artículo 41 constitucional nos dice el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente para los partidos políticos, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. O sea, en pocas palabras, el financiamiento público va a subir cada año por dos factores. Uno, si sube el salario mínimo, sube el financiamiento público. Dos, si tenemos más personas inscritas en el padrón electoral, sube el financiamiento público. Y como aquí en México somos bien poquitos, pues obviamente cada año sube el padrón electoral. Ahorita somos aproximadamente 90 millones de personas. Pero si somos 91 millones, sube el financiamiento público. Si somos 92, va a subir. Si somos cada vez que tengamos más personas en la lista nominal, va a subir el financiamiento público. Entonces, el diseño actual es que cada vez vamos a tener más financiamiento público cada año. Y luego viene este problema que también está en los tiempos en radio y televisión, que desde mi punto de vista, pues no me gusta nada. A lo mejor ustedes están de acuerdo con esta disposición constitucional. Yo en realidad no, ¿no? Pero hay que revisarla. Dice, de todo el financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos, el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos en forma igualitaria. Es decir, todos los partidos políticos tienen un 30% igual para todos. Pero ojo, el 70% restante será de acuerdo al porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Entonces, ¿está bien? ¿Es equitativa esta fórmula o no es equitativa? Porque resulta que para la próxima elección, pues los partidos políticos que les fue mal, como les dije, en las diputaciones federales van a tener muy poco financiamiento. Y los que les fue muy bien en la elección de diputaciones federales van a tener mucho más alto el financiamiento. Y ya vamos a ver mañana la tabla, pero es el doble, el triple o cuádruple lo que tiene un partido a lo que tiene el otro. Entonces yo les pregunto, ¿y el principio de equidad en la contienda dónde quedó? Un partido llega con mucho mayor dinero que otro partido. ¿Es eso equitativo o no? Pero así está la fórmula, 30-70. Entonces, ¿qué hacemos con esa fórmula? La dejamos así, la cambiamos, le ponemos 40-60, le ponemos 50-50 o cambiamos totalmente y radicalmente la fórmula. Habrá que ver, ¿no? ¿Qué es lo que más conviene? Pero aquí yo no veo una equidad en la contienda si un partido llega con 10 pesos y el otro partido llega con 100 pesos a la misma campaña. Pero bueno, así está el diseño. En radio y televisión, ¿no? Con la reforma de 2007 que les decía, ahora se dice los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación, radio y televisión. Primer problema que tenemos aquí, y lo van a revisar, y si pueden revisar ustedes la Constitución o la ley, no hablamos de redes sociales, ¿eh? No existe el tema de redes sociales a nivel constitucional. Entonces, por eso, de entrada urge una reforma constitucional donde ya se hable qué hacemos con las redes sociales. Porque de entrada el Tribunal Electoral dice, no, pues las redes sociales deben ser totalmente abiertas, cualquier persona puede decir lo que quiera en redes sociales, no debe de haber ningún tipo de regulación, pero luego empezaron los problemas porque muchas veces se pagaba a determinadas personas en redes sociales para hacer propaganda política a favor de un partido o de una candidatura. Entonces, si hay dinero de por medio en redes sociales, por ejemplo, si se contrata a una persona famosa para que en redes sociales hable a favor de un partido político o de una candidatura, ahí ya se está afectando obviamente la equidad en la contienda, porque no es espontáneo.
No es que yo sea una persona famosa y hoy de repente se me ocurrió decir, no, pues voten por este partido y voten por este candidato. Pues a lo mejor si lo dice una vez y yo estoy de acuerdo con este partido y con este candidato de forma espontánea, no hay ningún problema y no hay por qué regular ese tema. Pero si lo dice constantemente, porque por ahí le está pagando algún partido político o alguna otra persona algún dinero para que transmita esa propaganda política, es ahí donde empieza el tema que se tiene que regular, ¿no? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Quién pagó ese dinero? ¿Por qué se está pagando dinero en redes sociales? ¿Está afectando esa propaganda política a la elección o no está afectando esa propaganda política? Y en la Constitución no hay nada regulado, nada. En la ley tampoco, hay lineamientos del INE y luego hay sentencias del tribunal, pero eso no es lo ideal es que esté regulado este tema y revisar cuando lo que aparece en redes sociales puede afectar un proceso electoral. Hasta ahorita, pues el INE obviamente tiene convenios con las redes sociales y cuando advierten una propaganda política prohibida, pues la dan de baja. Pero insisto, este tema de redes sociales no está regulado en la ley, solamente está regulado radio y televisión, porque la reforma fue en 2007, cuando todavía no era muy fuerte el tema de redes sociales. 2007. Pero para este 2022, obviamente, es importantísimo el tema de redes sociales. Inclusive hay personas especialistas que señalan que algunas elecciones el año pasado se ganaron con base en lo que salió en redes sociales. Por ejemplo, un asunto muy sonado es que el actual gobernador de Nuevo León ganó por su campaña en redes sociales. Entonces, ojo, las redes sociales son fundamentales porque en un momento dado yo puedo ganar una elección si sé manejar muy bien mis redes sociales, pero habrá que ver cómo, de qué forma se regulan las redes sociales en la legislación para que no afecten la equidad en la contienda. Bueno, entonces aquí vamos a hablar pues nada más de radio y televisión, que es lo que está regulado en la ley, sin embargo, por ahí muchas veces nos va a saltar el tema de redes sociales, ¿no? En cuanto al radio y la televisión, pues ya vimos, tienen derecho los partidos políticos nacionales a, de manera permanente, a el uso de los medios de comunicación. También la propia Constitución nos habla de los candidatos independientes. También los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en radio y en televisión. Después nos dice el artículo 41 constitucional, ¿no? Lo que ya habíamos señalado, el Instituto Nacional Electoral será la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos. O sea, el que regula todo lo que aparece en radio y televisión es el INE. El que monitorea todo lo que aparece en radio y televisión es el INE en todas las elecciones. Por eso, insisto, es la autoridad responsable de organizar todas las elecciones, porque todo lo que aparece en radio y televisión, todo lo que se monitorea en radio y televisión, la autoridad única es el INE, el Instituto Nacional Electoral, es el que decide cuánto tiempo tiene cada uno de los partidos políticos que participan en una elección y monitorea todo. Entonces, si de repente por ahí hay un anuncio que no hay un spot por ahí que no autorizó el INE, pues inmediatamente vienen los procesos especiales sancionadores y vienen ahí las denuncias y se puede sancionar, porque el único que puede decidir qué es lo que aparece en radio y televisión y qué tiempo aparece esa propaganda es el INE. Y sí hemos tenido muchos casos donde de repente aparece por ahí alguna propaganda política no autorizada por el INE y entonces viene la sanción a los responsables, ¿no? Ya luego vamos a ver mañana la diferencia entre los anuncios que aparecen en radio y televisión y la adquisición de tiempos en radio y televisión, que no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, tiempos en radio y televisión que adquisición en tiempos en radio y televisión. Tiempos en radio y televisión quiere decir los anuncios que aparecen en radio y televisión. Adquisición de radio y televisión de propaganda política en radio y televisión quiere decir que, por ejemplo, si a mí como candidata o candidato me invitan a un noticiero, pues ya estoy adquiriendo tiempos en radio y televisión
porque me invitaron a un noticiero. No es lo mismo que un anuncio, sino hay una cobertura informativa. Entonces no es lo mismo los tiempos en radio y televisión que designa el INE a cada uno de los partidos a adquisición de cobertura informativa. Eso no está regulado por el INE. Por ejemplo, si yo soy una candidata o un candidato y me invitan a un noticiero, pues voy a ese noticiero en la televisión, pues voy a adquirir tiempos en radio y televisión, cobertura informativa. Me están entrevistando y no lo autorizó el INE que yo apareciera ahí, pero ojo, ¿y dónde está la libertad de expresión y el derecho a la información? Entonces ahí se tiene que matizar. Lo ha señalado el INE y lo ha señalado el tribunal. Pues si te invitan a un noticiero en el ejercicio de tu libertad de expresión y el derecho a la información del noticiero, pues sí puedes ir. Yo no te lo puedo impedir como INE, aunque yo decido tus tiempos en radio y televisión, esos son los tiempos no de un programa, sino en los anuncios. Pero si te invitan a un programa, pues no puedo impedir que vayas como candidato. Sin embargo, el INE ha emitido lineamientos donde dice, bueno, pues si va un candidato, tienen que ir todos los demás. Y si se entrevista un candidato 5 minutos, pues tienen que entrevistar a los demás candidatos de esa elección en ese mismo noticiero, 5 minutos a cada uno, para que no se vulnere la equidad en la contienda. Porque imagínense que inviten a un candidato 3 veces a la semana en un noticiero y lo entrevistan ahí 15 minutos y no inviten a todos los demás. Pues entonces obviamente se está afectando la equidad en la contienda porque un candidato está saliendo mucho tiempo en la televisión y los demás no. Entonces no se puede impedir que adquieran cobertura informativa fuera de lo previsto por la ley, pero tiene que ser equitativa. Y ahí están los lineamientos y ahí le dice el INE a un noticiero, pues si vas a invitar a este candidato, tienes que invitar a todos los demás y en el mismo tiempo. Ya si no van todos los demás, entonces ya es problema de todos los demás. Pero de lo que los tienes que invitar, los tienes que invitar. Porque si se afecta la equidad en la contienda, pues esto puede llegar en un momento dado a afectar la elección y a que se anule la elección. Entonces, todo esto lo regula el INE. Tiene un sistema de monitoreo muy eficiente las 24 horas de todos los días del año. Entonces, yo puedo ir mañana al INE y decirme, oye, dame el testigo de grabación de lo que salió en el Canal 2 en el noticiero de las 10 de la noche. Y el INE ahí lo tiene monitoreado. Me va a mandar ese testigo de grabación, que en realidad es un video de lo que sucedió en ese programa. Y entonces esos testigos de grabación, ya dijo el Tribunal Electoral, son pruebas con valor probatorio pleno. Todo lo que monitorea el INE en radio y televisión se tiene como cierto, entonces es muy fácil para un partido, para una persona físico-moral, para una candidatura, pues decirle al INE, oye, dame lo que apareció en este programa a tal hora porque es contrario a la ley, o porque me está calumniando, o porque no lo autorizó el INE, y ahí está monitoreado. Por eso los partidos políticos tienen mucho cuidado, porque ya saben que si sale algo en radio o televisión que no lo autorizó el INE, inmediatamente se va a detectar y van a venir en un momento dado inmediatamente las sanciones. No sucede, ojo, lo mismo con el tema de redes sociales. Ese es un tema muchísimo más complejo que no está regulado en la ley, pero que también pues ya hay convenios, insisto, del INE con las redes sociales para advertir cuando por ahí aparezca alguna propaganda política prohibida. En redes sociales también se pueda dar de baja o se pueda suspender esa dirección o ese contraseña o lo que sea, ¿no? También eso ya está regulado, pero eso es a través, insisto, de lineamientos. Después el apartado B nos dice también que para fines electorales las entidades federativas, lo mismo, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos en radio y televisión que le correspondan a cada uno. Entonces aquí la Constitución nos dice A para elecciones federales, B para elecciones locales. Pero de que el INE monitorea todo, el INE monitorea todo. El INE decide cuántos minutos tienes tú, el INE decide cuántos minutos tiene el otro partido, cuántos minutos tiene la candidatura independiente y va monitoreando durante toda la campaña toda esa propaganda política y todos esos tiempos. Luego también la Constitución nos dice, ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión. Nadie. Dirigida a influir las preferencias electorales de los ciudadanos.
ni a favor o en contra de partidos políticos o candidatos a cargos de elección popular. O sea, vean lo que dice la Constitución. Nadie puede contratar tiempos en radio y televisión. Entonces la pregunta que les hago aquí, ¿y la libertad de expresión y el derecho a la información? Pues ahí se los dejo de tarea. Esto se llama una restricción constitucional que solamente sucede en México, bueno, y en algunos otros países. Pero esta disposición no la van a encontrar nunca, por ejemplo, en Estados Unidos. Ni en la Constitución, ni en sus leyes. En Estados Unidos, para ellos la libertad de expresión es importantísima y sería imposible que en su Constitución pusieran esta restricción de que nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. O sea, imagínense, yo soy una persona, ¿dónde queda mi libertad de expresión si no puedo ir a la televisora a decir, oigan, pasen este anuncio, ¿cuánto me cuesta? Ah, no, pero estás hablando en contra o a favor de un... No puedes. Hay que revisar el tema. En otros países en el mundo nos dicen, ustedes en México están sobreregulados. ¿Cómo ponen una restricción constitucional donde se vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información? Entonces habrá que ver esos temas. Porque dicen, nadie, fíjense, ninguna persona puede contratar, bueno, puede pagar, quiere decir eso. Pero entonces podré salir diciendo, hablando en contra de un partido político de forma gratuita, porque dice contratar. A lo mejor sí, pero entonces ahí está el problema. ¿Qué televisora me va a decir, vente y di todo esto gratis? Pues va a estar en chino, ¿no? Entonces hay que revisar todo ese tema, porque esto es lo que se llama técnicamente una restricción constitucional que puede ir más allá de lo que dicen los tratados internacionales, las convenciones internacionales, que potencializan la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero ¿qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando hay una restricción constitucional, independientemente que sea contraria a los instrumentos internacionales o no obligatorios para México? La Suprema Corte ha señalado, cuando existe una restricción constitucional, se tiene que atender a la restricción constitucional. Y entonces ahí está y se tiene que atender. Y como lo dijo el máximo tribunal de nuestro país, que es la Corte, pues ni modo, es una restricción constitucional porque tiene un sentido específico para México. ¿Y por qué tiene un sentido específico para México? Porque en México contratar propaganda política por alguna persona, por terceros, por alguna persona moral, sí puede afectar, ¿no?, la equidad en la contienda. Porque imagínense que una persona moral, una empresa que tenga mucho dinero, empiece a contratar propaganda en contra de alguna candidatura, pues sí puede afectar la elección en México. Entonces, por eso en México debe tenderse a esa restricción constitucional. A lo mejor en otros países, si sale una persona 10 veces en la televisión, no pasa nada. Porque a lo mejor en otros países ya nadie ve la televisión, en fin, son muchos casos. Pero el caso particular de México tiene que tener esta restricción, porque si no, señalan las legisladoras y los legisladores que la pusieron, si no ponemos esta restricción se puede afectar fácilmente la equidad en la contienda y se puede influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Porque aquí en México todavía si vemos algo constantemente en la televisión, sí puede influir en la preferencia de los ciudadanos, porque así se demostró en procesos electorales anteriores. El que salía más en la televisión, pues por lo general ganaba la elección. Yo no sé si esto suceda todavía para el 2021, 2022, porque esta restricción constitucional es de 2007. Por eso en una próxima reforma electoral habrá que revisar si seguimos con esta restricción o no, pero ahí está, y de que está, y de hay que atenderla, y como les dije al principio, pues es una disposición constitucional y hay que proteger esa disposición constitucional, porque es la función de los tribunales constitucionales, ¿no? Después nos dice, queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. Entonces, si lo contraté en el extranjero, pues de todos modos no se puede transmitir en el territorio nacional. Y luego las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidos en el ámbito de competencia de las entidades federativas. También aplica, obviamente, para las elecciones dentro de las 32 entidades federativas. Y luego el apartado C de la Constitución nos dice, en la propaganda político-electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.
Antes decía la Constitución, deberá abstenerse de expresiones que calumnian a las personas y deberá también no denigrarse a las instituciones. Estaba la prohibición de denigrar a las instituciones. Se quitó. ¿Por qué se quitó? Pues no sé bien, pero ya nada más dice la Constitución, no puede haber calumnia hacia las personas, pero ya se quitó la frase que señalaba, no se puede denigrar a las instituciones. La quitaron a nivel constitucional y solo dejaron el tema de la calumnia a las personas. Pero ojo, ¿qué quiere decir calumnia? También ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Cuándo se calumnia a una persona? ¿Cuándo no? Yo como candidato, ¿cuándo estoy calumniando a otro candidato o candidata y cuándo no? Eso también es muy importante, porque tiene que ver directamente con el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces, este asunto ya lo ha revisado el tribunal constantemente y por ahí hay un criterio del Tribunal Constitucional alemán muy importante que dice, fíjense, también muy importante, cuando afirmas puede encuadrar en calumnia. Cuando opinas, nunca va a ser calumnia. Y ahí se las pongo muy fácil. Si yo soy candidato y le digo a otro candidato, oye, tú reprobaste sexto de primaria, donde no haya reprobado sexto de primaria, es una calumnia. Y si no tengo las pruebas de que reprobó sexto de primaria, pues mejor no afirmo eso, porque puede encuadrar en calumnia y me voy a ser sujeto a diversas responsabilidades, hasta penales, no crean que solo electorales, sino penales. Entonces dicen en Alemania, y lo dicen muy bien, mejor opina, y ya no va a ser nunca calumnia. ¿Cómo? Pues no digas que reprobó sexto de primaria. Mejor di, para mí, cuando estudió la primaria, que yo era su compañero, era muy mal estudiante. Ya, es una opinión. A lo mejor otro dice, yo también fui su compañero y para mí era muy buen estudiante. Ah, pues cada quien que opine lo que quiera, pero ya no es calumnia. El problema es cuando afirmas, y estoy hablando de un ejemplo, pues que no tiene nada que ver en las campañas, ¿no? En las campañas dicen, este se robó 10 pesos. Es calumnia si no lo puedes comprobar. Mejor dice, gana, no va a ser un buen presidente municipal. O algo así, pero opina, porque esa es la gran diferencia entre calumnia y no calumnia. ¿Hasta dónde ejerces tu derecho de la libertad de expresión y cuáles son los límites? Los límites son las afirmaciones donde no estás seguro de lo que estás diciendo y entonces puede cuadrar en calumnia. Entonces mejor opina en el ejercicio de tu libertad de expresión, siempre opina, pero no afirmes. Es algo que también hace poco resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también señala más o menos lo mismo, ¿no? Los periodistas deben de decir cuándo están informando algo que sucedió y cuándo están opinando. Lo acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se dice, ustedes como periodistas que están en el ejercicio de el derecho a la información que tenemos todas las personas, pues deben de señalar claramente cuándo están informando y cuándo es una opinión de ustedes personal. Pues también para que la ciudadanía conozca si es una opinión del periodista o si es una información que sucedió. No más que esto obviamente no les gusta a los periodistas porque si informan algo que no sucedió o que no están seguros que sucedió, pues pueden encuadrar aquí en esta figura de la calumnia. Lo mismo sucede en materia electoral, pero bueno, ahí está la disposición y ojo, estas son disposiciones constitucionales, ¿no? Que se tienen que atender. Entonces, obviamente, en ningún proceso electoral puede existir la figura de la calumnia, porque si no, puede ser debidamente sancionada, ¿no? También nos dice la Constitución, durante el tiempo que comprenda las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral o comicial, deberá suspenderse la difusión de los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Otra restricción constitucional. En campañas no puede haber propaganda gubernamental, tanto en los poderes federales como en las entidades federativas, así como en los municipios y en la Ciudad de México. Solamente puede haber fines informativos de educación y salud. Ahí está la otra restricción constitucional. Si estamos en campaña, no se puede hacer ningún tipo de propaganda gubernamental, nada.
Solamente se tiene que hablar de temas relacionados con la educación y con la salud durante las campañas. Si no, vendrán también ahí pues las diversas sanciones. Y otro tema importantísimo que también es otra restricción constitucional, que no sucede en otros países del mundo, pero en México sí, el 134. Muy importante que nos dice, ¿no? Los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como los de la Ciudad de México y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad sin influir en la competencia. Este es otro tema, pero también el tribunal ha emitido una serie de criterios muy importantes donde dice qué pueden hacer los servidores públicos, los funcionarios públicos y qué no pueden hacer durante las campañas. ¿Cuándo pueden ir a una campaña? ¿Cuándo no? Por ejemplo, se ha dicho si son en horas inhábiles, si puedes ir a una campaña. Si son en horas hábiles, no puedes ir. Los recursos públicos no solamente es dinero que entra a la campaña. Recursos públicos es, por ejemplo, si yo trabajo en un ayuntamiento y el lunes a las 12 me voy a una campaña, pues estoy utilizando recursos públicos. Porque me estoy yendo a lo mejor en el coche del municipio, con la gasolina del municipio, y a mí me pagan para estar en el municipio, no para estar en una campaña, porque son las 12 del día. Entonces estoy utilizando recursos públicos en esa campaña. Si voy en horas inhábiles en mi coche particular, pues ya no hay ningún problema. Ya no son recursos públicos, ¿no? Pero luego vienen otros problemas más complejos que no son tema de hoy, pero por ahí se los dejo de tarea para que se metan otro diplomado también del procedimiento administrativo sancionador. Si soy gobernador o gobernadora, ¿cuál es mi horario de trabajo? Ah, empezamos en problemas. ¿Trabajo de 8 a 4? Pues no. ¿Soy gobernador un rato o soy gobernador todo el tiempo? Cuando estoy en la campaña, ¿soy gobernador o no soy gobernador? ¿Estoy utilizando recursos públicos o no estoy utilizando recursos públicos? Estos son temas mucho más complejos porque pues, en muchos estados, por ejemplo, pues, el gobernador tiene derecho a una seguridad, ¿no? Que está con él todo el tiempo, las 24 horas. Tiene derecho también a un auto blindado en muchos estados, todo el tiempo, a todas horas. Entonces, si voy a una campaña, ¿estoy utilizando recursos públicos o no? Son otros temas, pero vean cómo pues, todos estos casos llegan al tribunal y se tienen que ir viendo uno por uno cada caso concreto. Pero bueno, aquí la Constitución nos habla en general de servidores públicos. No puedes incorporar recursos públicos a una campaña porque en un momento dado esto puede provocar, además de que se afecte la equidad en la contienda, puede provocar que se anule una elección porque aparecieron por ahí recursos públicos en una campaña, ¿no? Y nos dice también este 134 de la Constitución, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y, la entidad, y las entidades de administración pública y cualquier otro orden de gobierno, deberá tener solamente el carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Y también dice la Constitución, en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Ahí está otra restricción. Ningún servidor público puede promocionarse de forma personalizada para un puesto o un cargo de elección popular. Si soy servidor público, tengo el impedimento de promocionarse de una forma personalizada, aprovechando de los recursos públicos de mi encargo. Entonces, también está ahí la restricción y también llegan muchos casos al tribunal donde nos dicen los partidos, candidaturas, ciudadanos, eso que está haciendo el presidente municipal, por ejemplo, es promoción personalizada y está utilizando recursos públicos para promocionarse para, se quiere reelegir, o ahora quiere ser diputado, o ahora quiere ser senador, etcétera. Entonces ahí está la restricción constitucional y pues llegan los casos. Les digo, se los platico rápidamente, pero son temas que se ven en el diplomado del derecho administrativo sancionador. Ahí hay muchos criterios, bastante jurisprudencia del tribunal y diversas sentencias donde llegan estos temas de promoción personalizada. Luego el acceso al radio y televisión, ya vimos, el INE es autoridad única, quienes tienen derecho a radio y televisión, tanto partidos políticos como candidaturas independientes, quiénes son las autoridades que regulan todos estos tiempos en radio y televisión, pues es el INE en general, pero pues tenemos todas estas autoridades, ¿no? En primer lugar, el Consejo General,
tenemos la Junta General Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Comité de Radio y Televisión, fíjense todos los organismos que se tienen que crear, ¿no? La Comisión de Quejas y Denuncias y los vocales ejecutivos y juntas ejecutivas de los órganos desconcentrados, locales y distritales en todo el país, ¿no? Obviamente el acceso a radio y televisión es una prerrogativa, pero también tiene el objeto de que se vigile y se monitoree todo lo que aparece en radio y televisión. Como ya vimos en el 2007 cambió todo este diseño de comunicación, el INE es el que establece todas las pautas, el INE es el que establece los lineamientos generales, el INE es el que dice desde las precampañas hasta la jornada electoral todo el acceso que tienen en radio y televisión cada uno de los partidos políticos. Luego aquí les dejo también en esta presentación algunas tesis que dicen que el tiempo no es acumulable, ¿no? La publicidad y propaganda presentada como información periodística o noticiosa, ¿qué se hace con eso? Como les dije, cuando me invitan a un noticiero, ahí qué sucede, qué no sucede. Ahí también lo señala directamente la ley. Luego los concesionarios de radio y televisión no podrán alterar las pautas y no van a ser sancionados. Todo lo que les ordene el INE lo tienen que transmitir. Hay muchos casos en el tribunal donde no transmiten lo que les señale el INE y entonces vienen las sanciones a las televisoras y a las radiodifusoras. ¿Cómo se les sanciona? Conforme a su capacidad económica. No va a ser la misma sanción para todos, ¿no? Conforme a tu capacidad económica, así te vamos a sancionar, ¿no? Después no se puede suprimir esta prerrogativa, ¿no? Y viene al mismo tiempo, ya con esto terminamos, lo mismo sucede que en el financiamiento público que vamos a revisar mañana, lo mismo sucede en la distribución del tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? Que le den el mismo tiempo a todos los partidos políticos en un proceso electoral, 30% igual para todos, pero 70% conforme te fue en la elección anterior. Parece que a los legisladores y legisladores les encantó este tema del 30-70, porque también lo incluyeron en el tiempo en radio y televisión, pero la pregunta es, ¿está bien que el 70% lo distribuyan conforme te fue en la última elección? ¿O no está bien? Porque entonces, por ejemplo, para el 2024, pues un partido político va a tener 10 minutos, otro partido político va a tener 5 minutos y otro partido político va a tener 1 minuto nada más. Ya veremos mañana una tabla de lo que pasó en el 2021 con el financiamiento público, pero más o menos así sucede. Resulta que entonces un partido va a aparecer en la televisión 10 minutos, otro 5 y otro 1 por este 70%. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así en una próxima reforma electoral? ¿Lo cambiamos? Porque el 70% pues no suena tan equitativo, porque ya viendo los números, y como dicen los economistas, los números no fallan, pues ya vemos que con esta fórmula a unos partidos les dan 10 minutos y a otros solamente 1 minuto. Y si soy partido de nueva creación o de nuevo registro, pues menos. Y si soy candidatura independiente, pues todavía menos. Entonces, ¿dónde está aquí en estos temas la equidad en la contienda, ¿no? Bueno, con esto termino el día de hoy. Les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Quiero decirles que si quieren esta presentación, se las hago llegar el lunes, ya que terminemos de hablar del financiamiento público el lunes y de la fiscalización. Yo les hago llegar con todo gusto esta presentación. Mi correo electrónico está ahí, dario.mora@te.gov.mx. Si el lunes terminando la plática me escriben a este correo electrónico, yo con todo gusto les contesto enviándoles la presentación. También para mi Twitter es Darío Mora J para cualquier cosa. Y si tuvieran alguna duda en el tema electoral, alguna tesis, alguna jurisprudencia, algún criterio, pues siempre voy a estar ahí a sus órdenes en mi correo electrónico. Con todo gusto me pueden escribir en cualquier momento y cualquier consulta que tuvieran en estos temas de la escuela judicial. Con todo gusto estamos ahí a sus órdenes. Bueno, por lo pronto, que tengan un excelente fin de semana. Les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Y como decimos por ahí, ¿no? Y como dicen en la televisión, nos vemos el lunes a la misma hora y en el mismo canal. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos, que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Y le agradezco mucho al ingeniero que nos dio seguimiento a la presentación del día de hoy. Cuídense mucho, bonito fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta Gracias. luego. Buen fin de semana.